Entonces miremos rápidamente la relación, entendiendo de afuera hacia adentro. Afuera anatómicamente, ¿quién viene? Primero pulmón, anatómicamente si yo voy de afuera hacia adentro. En el centro, el órgano que le continúa de afuera hacia adentro es pericardio. Y por último, el último órgano que le corresponde viene siendo el corazón, mirando de afuera hacia adentro. Y es de esa manera que ubicaron los canales, ¿sí? De afuera hacia adentro en una vista anterior. Miren que esto no es difícil, al final y al cabo. Tiene mucho entendimiento y sí que es importante empezar a relacionarlo con lo mismo que decían los chinos. Esto definitivamente lo hacemos de manera conceptual, aprender los puntos de acupuntura, pero definitivamente entendemos que esto es un arte. El arte de aprender puntos de acupuntura se vuelve una maestría cuando entendemos el principio de cada uno, cuando sabemos para qué sirve y cuando nosotros mismos, así conociendo 3 puntos de acupuntura, empezamos a hacer nuestras propias combinaciones con una lógica mental. Este es el arte de la acupuntura, cuando nosotros aprendemos a combinar y cuando nosotros ponemos todo nuestro conocimiento de cada uno de los puntos en la mecánica y en la dinámica del chi de nuestros pacientes. De ahí que sea como el amor, ¿sí? Es algo dinámico que por encima de todo va creciendo a medida que nuestro entendimiento de los conceptos va mejorando. Hay que entender un poquito los síntomas de humedad. Los síntomas de humedad son como la sensación de pesadez en toda la zona del periné, y definitivamente el vaso 6 es un buen punto para dispersar humedad, a pesar de que muchos digan que no se debe dispersar el punto, pero eso tiene que ver es más con la parte anatómica. Ahí transcurren las fibras terminales del nervio ciático, principalmente la rama del tibial posterior o el nervio ciático popliteo interno, al final y al cabo, que se origina a partir de ramas desde L4 a S3. ¿Sí? Entonces el estímulo de esa fibra nerviosa, como estamos estimulando, entendiendo un poco todo lo que entendimos al principio del curso de cómo funciona la acupuntura a nivel neurológico, también estimula las fibras o las raíces nerviosas, principalmente de S2, S3, S4, donde se origina el nervio pudendo, y el nervio pudendo tiene que ver con toda esa zona pélvica y con el estímulo de esos órganos al final y al cabo, ¿sí? Entonces no es raro que los chinos hayan descrito que este era un buen punto para dispersar la humedad y mejorar esos síntomas urinarios. Hoy en día lo entendemos desde la parte anatómica, neurofisiológica, y entendemos que tiene de razón esa razón neurológica es indispensable para entender la manera como podemos empezar a liberar toda esa zona pélvica, ¿de acuerdo? De ahí que vaso 6 sea un buen punto para liberar humedad. Para nosotros neurológicamente es total. El entendimiento de los canales se da a través de lo que ya se había descrito en este atlas, que es el atlas de las fascias, un tejido que había sido olvidado, pero que al final termina conectando las partes más superficiales con las partes más profundas, y de manera longitudinal podemos determinar que las fascias comunican todo el cuerpo. De ahí que sea una teoría tan indispensable para que nosotros entendamos de fondo cómo funciona la acupuntura, porque a través de efectos de mecanotransducción y piezoelectricidad se transmite toda esta vía al final y al cabo para lograr efectos desde la parte distal a una zona muy proximal del cuerpo, hablando tórax, abdomen, cabeza. Entonces, para el manejo, por ejemplo, de ansiedad en estos puntos de corazón hay que entender muy bien la naturaleza de puntos. Si yo trabajo, por ejemplo, esos síndromes donde yo tengo una gran ansiedad, donde tengo un ascenso muy importante del calor, con una gran manifestación, una gran intensidad de esa ansiedad, entendiendo, por ejemplo, ideas persistentes, sueño cero, sudoración continua todo el tiempo, un paciente que no descansa, uno dice eso es un exceso de yang. Corazón 8 es un excelente punto. ¿Por qué? Por la razón que ya vimos, es un punto manantial, es un punto que dispersa muy bien esos calores, entonces hay que trabajarlo. Sin embargo, si tengo más síndromes de insuficiencia, por ejemplo yin, donde la ansiedad no es tan marcada, a pesar de, sí, entonces es un paciente que puede llegar a dormir, sí, incluso en las noches, tiene calores, sí, tiene igual un calor, pero ese es un calor que ya no se vuelve tan intenso, es un calor por insuficiencia. Mejor punto, quizá un corazón 6 o un corazón 7, entendiendo que el corazón 7 estimula muy bien la sangre con naturaleza yin, y corazón 6 es un muy buen punto para estimular. De fondo, esa asociación entre el pulmón y el riñón, fisiológicamente un pulmón que debe descender su chi para descender el agua, por ende estos puntos últimos de riñón, específicamente desde el 25, 26, 27, que son puntos altos, hablamos que conecta muy bien la energía del pulmón. Anatómicamente está sobre la zona pulmonar, pero viene sobre el canal Shaoyin del pie, o sea el canal de riñón. De ahí que reforzamos la unión entre
pulmón, riñón, metal, agua, por supuesto, y tenerlo en consideración cuando tenemos ese tipo de síndromes de deficiencias de los dos. Ya que los puntos más importantes que tiene que ver específicamente con el canal del ciclo biliar es el 8, un punto nudo que se considera nudo de nudos, punto energéticamente muy importante para el trabajo de cefaleas. Si tuviéramos que escoger un punto de todo el canal del ciclo biliar, definitivamente sería este, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a seguir aprendiendo acerca de esto perioacueductal, que es la formación de un sistema neuronal, ¿sí? De todo el cuerpo neuronal que está alrededor del acueducto de Silvio específicamente, y de ahí entonces trasladamos una función principalmente descendente hacia el núcleo del rafe magno, ¿sí? Específicamente, a través de neurotransmisores, en este caso, como el 5-HT, serotonina, noradrenalina, que termina al final estimulando todas las células limitantes de Cajal, que terminan bloqueando un poco la conductividad del dolor a través de la raíz posterior de la médula espinal. Es la forma que se ha propuesto que funciona la acupuntura, y esto ya viene desde los 80. Por supuesto, los efectos supratentoriales, o sea, por encima del tallo cerebral, son importantísimos en la acupuntura. Miren que tenemos su estímulo a nivel hipotalámico del córtex prefrontal, que tiene que ver con la modulación del sistema emocional, del córtex cingulado, que pertenece al sistema límbico y tiene que ver con esos procesos de ansiedad principalmente. Esos procesos emocionales son importantísimos. La modulación a través del córtex primario somatosensorial, el hipocampo, por ejemplo, que tiene que ver en procesos de memoria, inclusive vías neurológicas inconscientes que suben hasta el cerebelo, y la modulación del dolor a través del tálamo. Es bien interesante cómo funciona la acupuntura. Estos son más o menos los efectos. Entonces nosotros podemos trabajar esos ludo, no como siempre nos los ha enseñado como ludo transversales, sino por teoría de canales secundarios, que es una teoría que a veces nunca nos enseñan en las escuelas. Estamos hablando canales divergentes, ludos longitudinales. Voy a hablar del ludo longitudinal. Tenemos unas funciones específicas, muy poco usadas porque no las conocemos de fondo, pero esa teoría de los ludos longitudinales nos explican, por ejemplo, el por qué el pericardio 6 en cuestiones de ansiedad se debe trabajar el punto en tonificación y nunca en dispersión, ¿sí? Pero solamente es llegando hasta este punto que podemos llegar a entender que hay otras teorías por fuera de la teoría de los 12 meridianos principales, que es lo que estamos aprendiendo de alguna manera para hacer un acercamiento que ustedes puedan tener un mejor entendimiento. Por eso es tan importante aprender la naturaleza de los puntos de acupuntura. Sí, estamos hablando de estos puntos que se llaman ventanas del cielo. Entonces, hagan de cuenta que es una ventana hacia la parte más superior del cuerpo, y que definitivamente lo que hacemos a través de los puntos ventana del cielo son dos cosas. O ustedes los cierran para bloquear ese chi calor que viene de afuera y que no termine afectando el cielo de alguna manera. Entonces yo cierro las ventanas del cielo. O lo otro es abrirlos en caso de que no tenga suficiente chi hacia arriba, que eso es indispensable. Trabajar puntos ventana del cielo, por ejemplo, para esas deficiencias de sangre, deficiencias de chi que no permiten ascender todo el chi hacia arriba. Por ende, los puntos de ventana del cielo como naturalezas hay que aprenderlos porque nos pueden funcionar y nos pueden servir en muchísimas ocasiones. De ahí un libro extraordinario de circulación circular que es importantísimo para permitir que el chi fluya de las partes más altas a las partes más bajas. Por ende, las disarmonías del Daimai tienen que ver con mucho exceso de calor arriba y mucho frío abajo. Por ende, los trabajamos mucho para, las disarmonías yin-yang que tienen que ver con la madera, importantísimo. Pero también los empezamos a trabajar para esos síndromes donde hay tanta frialdad en pies. Por ejemplo, muchas patologías de origen vascular deberían ser trabajadas a través del Daimai, que tienen eso característico: palidez, frialdad distal, ausencia de pulsos. Este podría ser un canal extraordinario supremamente importante. Otra indicación es el trabajo en artrosis de cadera. Generalmente lo combinamos con el punto de vejiga 62, punto de apertura yanquiao, por el recorrido que tiene el yanquiao a través de la zona de cadera, y este definitivamente, al ser un meridiano circular, también aporta ese chi a esa cadera que muchas veces está muy deficiente desde el agua. Por eso es tan importante empezar. ¿Saben qué? Háganlo como quieran, definitivamente. Si les gusta la gráfica a la izquierda, si les gusta la gráfica a la derecha, lo importante de fondo es que entiendan un poco cómo es el recorrido
de plano energético y empezar a entender muy bien qué es lo que tengo que colocar primero. Primero punto acelerador a través de todo el recorrido que tiene el plano energético, por ende voy a trabajar puntos fuego, luego le pongo un punto nudo, por último le pongo punto arrastre, ¿ok? Recuerden que los nudos en los yin se sale del canal, en los yang definitivamente va en el. ¿Por qué se pone rojo cuando yo coloco puntos de acupuntura? Muchos dirían, no, eso es la llegada del chi, el chi está llegando, no se queden con esa explicación, por favor, porque incluso el paciente le puede rascar la piel después de la sesión de acupuntura y es totalmente normal, no es el chi, o bueno, puede ser el chi, según la teoría de lo que es el chi definitivamente, pero esa reacción se llama un reflejo axoaxónico y el reflejo axoaxónico tiene que ver específicamente con la colocación de una aguja acupuntura, con el estímulo de las fibras terminales del axón y el estímulo a través de unos neurotransmisores que se llaman sustancia P, que estimula mastocitos y los mastocitos terminan liberando mucha histamina, de ahí que se enrojezca.